Hola a todos, mi nombre es Marcelo Segarra, bienvenidos a Business Launch Podcast. En este episodio entrevisto a Amples Reggiani, que nos comparte acerca de cómo formar y crear estrategias y visiones. Realmente estoy muy emocionado porque Amples nos comparte demasiado valor y bueno, son cosas de cómo él, son sus secretos, de cómo él crea estrategias, él visiona y tanto de una manera personal, empresarial, de publicidad, de marketing. Estoy seguro que les va a ayudar demasiado en cualquier aspecto de su vida. Déjenos saber qué piensan en los comentarios y no olviden suscribirse a este podcast. Esperamos que disfruten de este episodio. Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla su anfitrión Marcelo Segarra. El día de hoy les tenemos a un invitado especial. Su nombre es Amples Reggiani. Él, actualmente desempeña el puesto de Chief Strategy Officer, para ponerles un poco de contexto. ¿Cómo estás, Amples? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Marcelo, todo genial, la verdad que súper bien, contento de estar acá. No, más bien gracias a ti. Estoy muy emocionado por lo que nos tienes que compartir, sobre todo por el currículum que me presentaste, me comentaste antes de la entrevista. Sé que a la audiencia le va a encantar escuchar sobre ti. Quisiera que ahorita podamos empezar un poco, que nos cuentes, nos pongas un poco en contexto, ¿no? ¿Quién realmente es Amples? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, ¿cómo llegaste igual donde estás ahora? Bueno, siempre es difícil hablar de uno, ¿no? Queda uno alzado, pero los últimos 5 o 6 años he estado prácticamente dedicado a temas de estrategia, ya sea en la alta gerencia como cabeza de una sucursal de McCann, que es una multinacional de agencias de publicidad, y posteriormente en una telefónica. Entonces, mi contacto con el tema de estrategia, tanto comunicacional, luego obviamente desde la parte más de inteligencia de negocio, ha sido muy fuerte, pero como se nota un poco por mi acento, yo soy de Brasil. En los últimos 10 años he trabajado en Brasil, he trabajado en Bolivia, he trabajado en Colombia. Mi background ha sido siempre de agencias creativas. En ese tiempo he manejado clientes como Coca-Cola, Nestlé, diferentes marcas muy reconocidas y básicamente hice el pase, por decir de esa forma, del mundo específicamente creativo de agencias a un mundo un poco más estratégico de los negocios, que es lo que te mencionaba que estoy en ese momento. Wow, qué bueno. Mira, quisiera que nos retrocedas un poco a la línea de tiempo. Me comentaste que empezaste a trabajar a una edad muy temprana, ¿no? Desde los 13 años en una imprenta y Yeah. que también, bueno, igual no tienes una formación universitaria, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco de ese entonces, más o menos esa trayectoria? Claro, yo nunca voy a saber si nací para hacer lo que hice o si todo fue una casualidad, Ujú. porque mi abuelo, el tema de la familia, son italianos y siempre han tenido eso de tienes que comenzar a trabajar muy temprano. Tienes que saber qué es tener un jefe, qué es tener responsabilidades, qué es cumplir con horario. Y básicamente comencé a los 13 años a trabajar en una imprenta y mi trabajo era coser libros. Preparábamos los libros, había que obviamente imprimirlos, luego se los preparaba, tienes que coser, pegar, etcétera, hacer las portadas, pero el dueño de la imprenta me decía, mira, Amples, cuando termine tu trabajo, si quieres, sentate en esa compu, ahí hay varios programas, hay uno que se llama Photoshop, y ahí comencé a manejar Photoshop, meterme, etcétera. Pasaron un par de años, ya estaba trabajando en algunas agencias porque manejaba muy bien el tema de retoques, obviamente armado de artes, etcétera. Y básicamente así comencé en el mundo de las agencias y ya no hubo retroceso. Cuando ya entré a la universidad, que no era necesariamente de publicidad, es una carrera en Brasil que se llama Design, la más parecida que he escuchado en español es como diseño industrial, pero ese estaba un poco más enfocado en el tema del mismo diseño, de la ergonomía. Es una carrera que en Brasil generalmente tu especialización es para diseño de automóviles o para diseño de muebles, es algo muy específico. Y solo hice el primer semestre porque me salió una oportunidad de trabajo. Yo estaba en una agencia en Brasil en ese entonces, pero me invitaron para trabajar en Bolivia. Entonces, específicamente en La Paz. Dejé la universidad y no he tenido la oportunidad de terminarla, pero no es uno de esos casos de la gente que no vayas a la universidad, no, qué sé yo, Mark Zuckerberg, no es por ahí. Ha sido más un tema de cómo se dieron las cosas. Claro. Miran, quisiera que nos comentes un poco acerca de ese pequeño cambio, ¿no? Viniendo a Bolivia, un nuevo país, tal vez un poco de sacarte de esa zona de confort. Quisiera que nos comentes un poco acerca de ello, cómo era la experiencia viniendo a Bolivia. En realidad,
yo no podía creer, era algo que siempre lo he esperado y que estaba trabajando para conseguirlo, pero que no pensé que iba a suceder en un periodo de tiempo tan corto. Yo pensé que, no sé, me iba a tomar 5 o 10 años hasta poder salir del país. En ese entonces estaba en una ciudad muy pequeña, de 400,000 personas, que para Brasil es pequeño, y mi sueño era irme de ahí. Entonces, cuando se dio eso, no pensé dos veces, no pensé en el hecho que no hablaba español, no pensé en el frío, justamente era La Paz, no pensé en nada, era como tengo la oportunidad de trabajar para una franquicia de BBDO, que en ese entonces era Almap, era como la mejor agencia de Brasil, también era BBDO. Entonces, para mí más bien minimicé cualquier desafío o problema, me enfoqué en mi sueño y me vine sin pensar dos veces. Wow, wow. Y de ahí, bueno, nos podrías ir comentando un poco, a ver, cuáles eran tus experiencias laborales y de cómo acabaste donde estás ahora. Realmente una cosa va llevando la otra. El mundo de las agencias te abre muchas puertas y te da una flexibilidad que es muy interesante. A mí me gustó mucho que el lunes trabajaba en un brief para Coca-Cola y tenía que vender gaseosas. El otro día trabajaba en un brief para Nestlé y tenía que vender Nescafé o tenía que vender una sopa. Luego para un cliente tenía que vender aceites y al otro cliente le tenía que vender autos y tener cierta experiencia como ya director creativo, por ejemplo, manejando diferentes cuentas y pudiendo entender de diferentes negocios. Por decir, la manera como Coca-Cola mide sus ingresos es diferente, la forma como calculan el volumen, que es completamente diferente a la forma como Nestlé o otra empresa calcula sus ventas. Entonces, el poder acercarme un poco más a la realidad de cada negocio de los clientes me ha permitido un poco hacer ese salto. La creatividad para mí siempre va a ser importante, pero al final del día siempre buscaba un balance entre necesitamos algo que sea muy creativo y también muy eficiente para los clientes. Pasaba mucho en las agencias y creo que eso fue un poco que mi suerte, algo que me permitió crecer bastante rápido. Los creativos solo querían hacer cosas creativas. Entonces llevaban ese trabajo al cliente y ese trabajo no funcionaba. El cliente no vendía, no alcanzaba sus objetivos. Entonces yo siempre trataba de, necesito hacer algo que sea creativo, que por ahí me permita ganar un premio, que me haga ascender, que me permita incrementar mi sueldo, pero realmente necesito hacer algo que funcione para el cliente. Si no funciona para el cliente, no importa lo cuán creativo sea. Y eso me ha permitido ir creciendo, creciendo. Y la primera vez que ya dejé un poco el tema de la publicidad ha sido aún en Colombia, cuando pasé a trabajar directamente para Coca-Cola en un proyecto. Luego, cuando me vine a Bolivia, ya estaba desconectado un poco del tema creativo porque ya estaba a cargo de la oficina acá, era gerente general, entonces no veía simplemente las campañas, sino también tenía que ver el mismo performance de la agencia, conseguir clientes, balancear todo el tema de cuentas, el P&L, toda esa parte mucho más administrativa. Entonces, eso me ha permitido ya, entre la experiencia que he tenido en esos años como director creativo viendo diferentes negocios y poder operar una agencia como Macan en Bolivia, me ha dado como que esa puerta de entrada a en ese entonces una telefónica acá. Aunque al comienzo mi rol principal era solamente marketing y comunicación, por cosas de la vida se han abierto oportunidades y pasé a ver algunas cosas de inteligencia de negocio, temas de estrategia y básicamente eso me ha permitido complementar un poco esa visión. Wow, wow, mira, de hecho, yo estoy mucho en este rubro de agencias, ¿no? Tengo mi propia agencia digital. Lo que me comentas realmente, o sea, me puedo identificar demasiado, ¿no? Con todo lo que me vas comentando, pero según lo que me cuentas, has abarcado demasiadas cosas, ¿no? O sea, demasiadas áreas, un poco lo que es comercial, un poco lo que es el tema de marketing, el director creativo, que son roles totalmente distintos, funciones totalmente distintas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O sea, ¿qué es lo que más has sacado de combinar todo eso? Es que creo que hay una línea que conecta todas esas posiciones que es pensar. Es lo que más me gusta hacer. Ujú. Entonces, si puedo sentar y pensar, y al final del día, yo siempre veo todo desde una perspectiva de solución de problemas. En realidad, los briefs que más me gustan son, tenemos un problema, realmente ese producto no se vende o no hay aceptación con ese otro tipo de formatos. A mí me gusta mucho solucionar problemas porque es como si fuera realmente casi una diversión, un rompecabezas, algo así. Entonces, aún en mi rol como director de arte, yo tenía que solucionar problemas de cómo meto toda esa información dentro de ese espacio o cuál sería la mejor forma de comunicar ese atributo de una manera visual. Luego, como director creativo, cambia la forma de cómo la cual solucionas los problemas. Y lo mismo ya trabajando directamente como estratega o un gerente de marketing en una empresa. Entonces, lo que me gusta es pensar y solucionar problemas, ya sea en cualquiera de esos roles. Mira, Ample, estás tocando puntos clave
acerca de lo que es pensar y la creatividad. Creo que ahorita todo joven, considerando que tenemos una audiencia joven y todos en realidad necesitamos tener ahorita en ese espacio, ¿no? Todo este momento de la crisis nos trae momentos de creatividad, nos trae presionados. ¿Cómo, si podrías poner en simples pasos para las personas, a ponerse en ese espacio creativo, en ese espacio estratégico, entre comillas, igual, ¿cuáles serían esos pasos? No les va a gustar la respuesta, porque generalmente yo hablo mucho de eso. Toda la parte de la creatividad, que podemos, para mí la solución de problemas tiene mucho que ver con la creatividad, está romantizada, está completamente romantizada. Entonces, se supone que hay personas creativas y personas no creativas. Se supone que la creatividad o las ideas se te vienen al momento de eureka o estás en la ducha y se te ilumina, y eso no existe. Entonces el proceso de la creatividad es muy frustrante porque cuando estás arrancando en eso, ves a esos tipos que crearon grandes campañas, que hicieron grandes estrategias, que son realmente monumentos dentro de este área, y te das cuenta y que esos tipos no son necesariamente genios, sino son tipos que tienen más experiencia y se dedican más tiempo a pensar. Algo que he aprendido en esos años y siempre digo, es imposible que tengas una idea genial en la primera idea. Cuanto más ideas tengas, es más probable que soluciones algo de manera creativa. ¿Y qué es lo que pasa? La generación de hoy queremos todo inmediato, el internet más rápido, videos de 3 segundos. Esa inmediatez le está restando al lado creativo. Si a la vez somos cada vez más recursivos en la manera en la cual presentamos ideas y en la cual comunicamos, la creatividad se está perdiendo porque nos volvemos repetitivos. Al final del día, para tener una idea genial, vas a tener que pensar más ideas de las que ya fueron pensadas hasta el momento. Si piensas 3 ideas, es probable que tenga 3 ideas malas. Si piensas 10 ideas, es probable que pienses ideas que otras personas ya pensaron. Entonces, para llegar a una idea original, vas a tener que pensar algo que nadie nunca pensó. Y para eso necesitas un volumen de ideas enorme. Entonces, es tiempo. No es que vas a sentar en 2 minutos en tu mesa. Y ese proceso de tener muchas ideas es frustrante. Te sientes mal, te quedas ahí en el dilema de la hoja en blanco, no se te vienen ideas, tu cabeza se envacía y te preguntas, te cuestionas, ¿será que por ahí debería trabajar en otra cosa? No soy bueno, síndrome de impostor, y es literalmente una montaña rusa hasta que llegas a esa idea buena, original, etcétera. Claro, claro, y por lo menos algo que he notado igual personalmente que pasa, y por lo menos la gente con la que estoy, nunca es que podemos presionar la creatividad, ¿no? Es ese momento menos inesperado, es como que te pones a pensar en la ducha o caminando, algo que personalmente me pasa, me doy momentos para caminar y se me viene la creatividad, ¿no? Se me viene ya, o sea, algo que no encontraba una solución, se me viene ese rato y es como que conecto los puntos. Pero luego de estar pensando cierto tiempo, ¿no? No se te pasa como lees el brief y inmediatamente es Sí, algo que es parte de tu proceso, ¿no? exacto, exacto. No es tal cual como lo mencionas. Ahora, el tema que mencionaste hace unos minutos atrás, igual el tema de creatividad y para tener ventas, ¿no? Y esto quisiera un poco irnos al tema a través de marketing, se podría decir, que muchas personas creen que a veces la creatividad no puede agarrar y vender, ¿no? Tal vez solamente sirve para posicionar a marcas, tal vez algo de branding, ¿no? Pero ¿cómo has podido tú usar la creatividad para ventas, ¿no? Que normalmente creemos que vender es algo ya automático, que hay un proceso como una receta. Es que eso es un paradigma porque las empresas que más venden a la vez son las marcas más valiosas del mundo. No necesariamente está desconectado. Mira cómo vende esa empresa y nadie los ama. Realmente hay una asociación directa entre todo lo que puedes vender y la marca que vas construyendo. Pero yo creo que ahí hay 2 formas en las cuales las marcas se construyen. Hay marcas que se construyen, y cuando digo construcción de marca no es solamente la parte del valor, sino de las ventas también, sobre la parte emocional. Por decir, Coca-Cola es una marca que siempre te vendió la emocionalidad, la felicidad, es una marca que nos conecta a ciertos momentos, etc. Por el otro lado, tienes un Amazon que la gran mayoría de las personas nunca vieron un spot de Amazon en televisión, más allá de Super Bowl, etc. Pero es una marca que es tan funcional que pasas a desarrollar una relación con esa marca por lo funcional que es. Entonces, hoy día, cuando trabajo con los clientes, más allá de ver temas de comunicación, de arquetipo, de ver cómo la marca debería comunicarse, etcétera, tienes que entender el rol de tu marca.
porque todas las marcas hoy deben ser funcionales. Si uno ve hoy día las love brands, Tesla, Apple, etcétera, son marcas que entregan un producto muy funcional. Y aparte de eso, tiene una gran comunicación. En el caso de Tesla, Tesla no comunica, simplemente hasta hoy en la historia, Tesla nunca hizo un ad, ni impreso, ni para digital, ni un spot, nada. Los tipos son su producto y aún así tienen el mayor NPS en el mundo. O sea, no hay ningún producto que sea más recomendado que un Tesla. Entonces, cuando vemos ese tipo de comunicación, vamos entendiendo que realmente la forma como antes construíamos marca, que era únicamente de manera emocional, ya sea para vender cigarrillos o para vender gaseosa, está evolucionando o básicamente bifurcacionándose, no sé cuál sería la palabra en español, van a haber marcas que son 100% emocionales, pero hoy día hay un gran espacio para marcas funcionales. Y eso tiene mucho que ver con las ventas, y eso siempre hablo con mis clientes. Siempre va a ser más fácil pelear por precio. La marca más barata siempre va a tener un mercado independiente de lo mal que comunique, porque al final es la marca más barata, pero nadie quiere ser la marca más barata, nadie quiere competir ahí. El margen está entre tener un producto a un precio que te permita seguir creciendo, que es lo que hacen las empresas que acabo de mencionar. Wow, no, tienes toda la razón en lo que nos estás mencionando, en todo, y eso quisiera recalcar con la audiencia, ¿no? Para los que quieren emprender, para los que quieren realmente arrancar algo, sus propios servicios igual, creen que a veces, como decimos, poniéndose el precio más barato, poniendo el precio más barato, es un juego que van a ganar. Y en realidad eso es un juego que no es viable, ¿no? No es estratégico el juego de los precios. Antes sí lo era, años atrás creo que sí lo era, pero ahora ya no se trata de eso. ¿Qué dirías tú que es la estrategia hoy en día para una marca? Yo creo que el tema de precios siempre va a ser importante en una ecuación. Hay commodities, por decir, el arroz, digamos que el 80% de las personas compra por su precio. El azúcar, los commodities siempre van a caer ahí. Pero para la gente que está emprendiendo, y yo lo digo porque he fracasado con startups, otras las he podido sacar adelante y venderlas. He fallado con una startup y he contado justamente ese caso en un Fuck Up Nights acerca de una plataforma de delivery, que el delivery era gratis y no me fue bien. Entonces, en mi cabeza, yo estaba tan encerrado en nadie me va a ganar porque yo doy algo gratis. O sea, ¿qué es mejor que gratis? Y descuidé tanto el negocio que fracasé 2 años antes de que domicilios.net, Pedidos Ya o cualquier otra plataforma llegue a Bolivia. Porque estaba tan no sé, obsesionado con el hecho de que nada es mejor que gratis, que literalmente destruyó una startup, que habíamos invertido un montón de trabajo, etcétera, porque decíamos, ¿qué más puede querer una persona que eso? Y realmente para mí en lo personal fue una gran lección de que sí, el precio es importante, pero al final del día hay otros atributos y ahí hay grandes marcas, por decir Starbucks. El café de Starbucks vale 5, 6, 10 veces más que muchos otros cafés, pero hay toda una experiencia y ahí voy a hablar de 2 puntos que para mí son importantes. El primero es la experiencia. Cuando vas a un Starbucks, compra más que café. Compras desde el Wi-Fi, el aire acondicionado, el espacio en el cual te sientas, la diversidad de productos y la foto que vas a subir a Instagram. Todo eso está incluido dentro del precio, porque es parte de tu experiencia. Entonces, el primer pilar para mí es la experiencia. Si no estás ofreciendo una buena experiencia, ya sea presencial o digital, hay una pata o un pedazo de tu startup que está condenada. Y la segunda tiene que ver con timing. Y ese error también ya lo he cometido en el pasado. Hay negocios o hay startups que dependen de un timing específico, que eso tiene que ver ya sea con madurez del mercado, desarrollo de tecnologías, hasta dinámicas de costo. Y hay algunos emprendimientos que han entendido eso muy bien. Por ejemplo, en su momento Dropbox, ellos hicieron el cálculo de cuánto tiempo tardaría en bajar el costo de almacenaje en la nube. Entonces, cuando el almacenaje en la nube aún era muy caro, ellos lanzaron el negocio, pero tenían un plan de negocios de largo plazo que les permitieron convertirse en la plataforma líder en ese momento, porque sabían cuánto tiempo iba a tardar en que los megas sean más baratos. Entonces, para mí, experiencia y timing es súper importante. Si te equivocas en alguno de esos dos, vas a depender de algún golpe de suerte muy grande para que tu negocio salga adelante. Wow, no, tienes toda la razón en esos 2 puntos. Más bien, gracias por realmente compartirlos. Y también eso, volví un poco atrás de tu experiencia del tema de delivery gratis en esa empresa. Eh, ¿Qué es lo que más podrías resaltar como una lección? Yo creo que realmente hay que estar un poco más abiertos y sobre todo entender realmente qué es lo que necesita el cliente final.
hemos cometido varios errores. Uno de ellos, ya lo mencioné, el tema de obsesionarnos con si es gratis, mucha gente va a querer usar la plataforma. Ese ha sido un error, porque en realidad no estábamos solucionando un problema, porque la plataforma primeramente se enfocó en los restaurantes que ya ofrecían delivery. Entonces, ¿qué estamos tratando de cambiar? El hábito del consumidor. El consumidor que ya pedía por teléfono lo quería hacer pedir por un app. Y eso fue una idiotez enorme. Hoy día es fácil decir que es una idiotez. Ya hay Uber Eats, ya hay Rappi, pedidos ya. Pero estoy hablando, eso tiene 5 años, por ejemplo. Más de 5 años en realidad. Entonces, cuando veo en retrospectiva, lo que yo debería haber solucionado primeramente era el problema de los restaurantes que no podían hacer delivery. Entonces yo comencé mi negocio por la parte del problema que ya estaba solucionada, aunque sea por teléfono, pero ya estaba solucionada. Entonces arranqué completamente mal. Debería haber enfocado en cómo soluciono la vida de los restaurantes que no tienen delivery, que es justamente lo que vinieron a hacer algunos años después. Nuevamente, hoy, con todo el ecosistema desarrollado, con startups de miles de millones de dólares que ya tienen sistemas de, obviamente, repartidores, afiliados, etcétera, es mucho más fácil ver el bosque entero, pero en ese momento estábamos tan cerca al árbol que realmente no hemos podido entender que no solamente estamos obsesionados con algo que no nos iba a dar una gran ventaja, sino que también estamos solucionando el pedazo equivocado del problema. Wow, sí, sí, Amples, la verdad que lo que estás tocando son puntos clave y la verdad, esto es algo que recientemente un mentor mío me dijo, que llega a ser que a veces nos enamoramos mucho de nuestros productos, ¿no? De nuestros servicios, que creemos o nos enfocamos demasiado en ello y nos olvidamos al final al cabo que se trata al final al cabo del cliente, se trata al final al cabo de solucionar un problema. ¿Cómo dirías tú que un joven emprendedor o alguien que está ahorita empezando algo pueda autoevaluarse si está ahorita en el camino correcto de enamorarse o del producto o del consumidor? Yo creo que de cierta forma uno tiene que enamorarse, pero no puede ser un amor sesgado, ¿no? Uno tiene que estar convencido, emocionado, pero yo creo que hay dos cosas que te pueden ayudar. Una es obviamente el tema de MVPs, hacer pruebas con tu producto y hay miles de maneras de testearlo. Y la segunda es algo que realmente no me gustan los grupos focales, pero hay ciertas metodologías de investigación que te pueden permitir realmente entender esos tipos de sesgos o de fallas. Si en ese momento yo hubiera hecho una encuesta pequeña con consumidores, yo estoy seguro que hubiera entendido de que la gente quería recibir delivery de las empresas que no hacen delivery y no de las empresas que ya lo hacen. Entonces, ese error que prácticamente me costó el negocio, yo hubiera podido salir en la calle solito con un pedacito de papel o con mi teléfono, bueno, hacer un par de preguntas y validar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que muchas veces estamos nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, opinando desde una misma perspectiva, porque al final estamos todos en la misma burbuja y despriorizamos el consumidor final. Estamos más preocupados en, mira qué bueno eso que tengo a ofrecer y al final del día, qué sé yo, estoy tratando de dar de comer carne porque me parece delicioso a una chica que es vegetariana. Entonces no va a funcionar. Entonces el despriorizar el cliente es un error enorme que se puede solucionar de esa forma, por ejemplo. No tienes que contratar a una gran empresa para hacer un gran estudio. Si estás arrancando tú solo o tú con tu socio, pueden ponerse las pilas, salir un par de días, compartir un par de formularios de manera digital. Hay miles de plataformas, está Google, está SurveyMonkey, etcétera, y tratar de salir de esos supuestos, porque realmente uno con las mejores intenciones de hacer algo bien, muchas veces se está dejando escapar algo que es realmente valioso para el consumidor final. Por eso, qué sé yo, los expertos o personas que han realmente logrado grandes cosas dicen, obsesionate del consumidor, del problema, y no de lo que crees tú que es bueno. Si tú encuentras algo y es capaz de solucionar ese problema, ya tienes un negocio. Pero si tú quieres inventar el problema y la solución, es muy probable que fracases en el intento. Exacto. Y más allá igual de enfocarse en el consumidor, hay muchos que se concentran no solamente en el producto, pero sino en la competencia. Y se obsesionan con la competencia. Al final, al cabo, la competencia no es los que le van a comprar, ¿no? Al fin y al cabo, no son los clientes. Y es un error súper grande que constantemente veo en los emprendimientos, lo he cometido y me costó darme cuenta igual, ¿no? Ahora, antes quisiera entrar un poco a detalle en lo que son estrategias específicamente. Y acá quiero sonar un poco egoísta igual porque es algo que la verdad a mí me cuesta demasiado.
y me di cuenta muy tarde, ¿no? Ya llevo unos 3 años como emprendedor empezando, y te podría decir que siempre he estado mucho en tácticas, no mucho en estrategia. Primero, no para la audiencia, que pueden distinguir qué es una táctica y qué es una estrategia, y luego nos vamos a armar una estrategia. Es que para mí, o sea, desde mi perspectiva, no digo nada académico, la gran diferencia es que la estrategia es algo macro de largo plazo que involucra todas las variables. Una táctica es una jugada. Entonces, si me preguntas, no soy gran futbolero, pero si llevo una analogía, la estrategia es lo que te va a permitir ganar un mundial. La táctica es esa jugadita que te va a permitir hacer un gol. Entonces, hay en la escala y en el resultado y en el esfuerzo una gran diferencia entre una táctica que te permite hacer el gol y básicamente todo el proceso que te permite salir campeón del mundial. Claro, claro. No, y muy buen ejemplo que pones acá. Y ahora, poniendo un poco en perspectiva de una manera personal para toda la audiencia, muchas personas en realidad van en su vida, y esto es algo que me di cuenta, ¿no? Que van en su vida y no hay una estrategia, ni siquiera de vida, no hay una estrategia ni siquiera personal, ¿no? O sea, no hay un objetivo final, no hay una visión. Y es algo de como que día a día constante batalla, digamos. ¿Cómo tú dirías que estas personas podrían formar una estrategia? ¿Qué son los fundamentos, pilares de una estrategia personal? Hay una frase de Ray Dalio que me gusta mucho, que él dice, mira, tú puedes tener cualquier cosa que quieras, pero no puedes tener todas las cosas que quieres. Entonces, para mí, cuando hablamos de estrategia, tiene mucho que ver con un objetivo. Entonces, es mucho más fácil hacer una ingeniería inversa y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser la agencia digital más grande de Latinoamérica. Ok, ese es el objetivo final. Todo lo que construyas entre ese objetivo y donde estás hoy es la estrategia. Entonces, ahí vas a tener que entender qué me va a tomar ser la mayor agencia digital de Latinoamérica. Y primero, ¿quién es la mayor agencia de Latinoamérica? ¿Qué tienen ellos? Bueno, mira las cuentas que tienen, cuánto facturan, mira cuántos empleados, en cuántos países están. Ok, para llegar ahí voy a tener que trazar esa estrategia. Entonces, obviamente, es una escalera. No vas a llegar ahí del día a la mañana. Entonces vas a tener que entender qué te toma. Y obviamente eso es mucho piense, sentar y básicamente lo que me gusta mucho hacer es armar las cosas por etapas, porque hay dentro de una estrategia algunos validadores que te van a permitir saltar a la segunda etapa. Hay ciertos validadores que hasta que no los tengas, no importa cuánto trabajes, y hay una frase justamente que tenemos en la empresa que dice, no importa cuán duro trabajes si estás trabajando en el problema equivocado. Entonces hay que entender cuáles son esos validadores que te van a permitir ir saliendo de una etapa a la otra, de una etapa a la otra, y básicamente hay cosas que vas a tener que sacrificar para alcanzar ese objetivo. Entonces, generalmente, hay una estrategia de vida, por decir, yo lo trabajo de esa forma, hay que tener muy claro el objetivo final, porque hay muchas formas de llegar a ese objetivo. Hay unas formas más rápidas, hay formas más lentas, hay formas más caras o más baratas, y eso depende mucho de la realidad de cada uno. Y a nivel empresarial es un poco diferente, porque esos objetivos están obviamente relacionados a semestres, años, es un poco diferente la dinámica, pero cuando es un negocio propio es más fácil que puedas trazar esos objetivos. Claro, y un tema importante que igual recientemente estoy aplicando, se podría decir, tanto una vida personal y también de negocios, de una manera empresarial, llega a ser de medir, no medir las cosas, medir los resultados, y acá viene los temas que vienes a decir de validez. Eh, ¿Cómo tú mides esos resultados? ¿Qué métricas son las que te fijarías, digamos? Es que depende mucho. Yo me acuerdo que cuando arranqué, yo ganaba, en esa imprenta ganaba 50 reales por mes. 50 reales hoy son $14. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que por muchos años, ponte hasta mis 25 años, he trabajado con un único objetivo que lo cumplí durante todos esos años, que es a cada año quiero duplicar mi sueldo, porque yo sabía que la parte económica era súper importante, ya vivía solo, realmente el económico era un gran validador para otros temas. No iba a poder emprender si no tenía capital, capacitarme, dependía de plata, entonces ese era mi objetivo y básicamente trabajaba ya fuera trabajando en una empresa, haciendo freelancer, ese era mi único objetivo, era 100% económico. Luego pasas a tener otros objetivos que
puedes dejarlos atrás por decir el tema de quiero reconocimiento o capacitación, quiero trabajar con esa gente que admiro y comienzas a sacrificar el anterior. Ya me tocó en más de una ocasión, dije, bueno, para trabajar con ese tipo en esa empresa, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a bajarme el sueldo. Entonces, por decir, en ese entonces, cuando estaba en Bolivia, estaba como director creativo, tenía un buen cargo, ganaba buena plata y tenía todo en Bolivia. Y me ofrecieron ir a Colombia como director de arte. Iba a un lugar más caro, con menor estatus y ganando menos plata. Y dije, perfecto. Porque en ese momento realmente lo que yo quería ya era como esa segunda etapa. Entonces muchas veces, nuevamente la frase de Ray Dalio, puedes tener lo que quieres, pero no puedes tener todas las cosas. En ese momento tuve que elegir entre tener el estatus y la plata o seguir aprendiendo o ir a un nivel más competitivo en el cual me permitiría hacer las cosas luego. Y eso siempre digo, la plata llega. ¿Ya? Suena el típico cuento, pero cuando realmente estás trabajando y encuentras realmente la dinámica, la plata va a llegar, los clientes van a llegar, pero hay un proceso y hay algunas decisiones que tienen que tomar. En ese entonces era más conveniente quedarme y fui allá y me maté y al año y medio ya era director creativo allá de la mayor cuenta de la agencia que era Coca-Cola para 31 países. Entonces, realmente ese tipo de decisiones son las que tienes que mirar siempre al futuro. Si hubiera visto solamente lo que estaba delante mío, me hubiera quedado. Claro, claro, no, la verdad que es tal como lo mencionas, Amples, que es poner, creo, siempre hay que poner en una balanza las cosas, ¿no? Nunca vamos a poder, como igual un mentor mío dice, o sea, si vamos con un enfoque muchas cosas, no llegamos a nada, o por lo menos llegamos más Totalmente. tarde de lo que teníamos que haber llegado. Entonces, más o menos lo ponen como milestones, que tampoco sé la palabra cuál sería, pero en español, pero de hecho creo que todo va así, ¿no? Y cuando empezó a tener un poco más de enfoque en las cosas, vienen ahí los resultados, pero es como un efecto, ¿no? Que empiezas a agarrar luego un poco de movimiento, se podría decir. Ahora, ¿nos podrías comentar un poco acerca de lo que es armar estrategias para ya empresas multinacionales, en este caso como Coca-Cola? Más o menos, ¿qué factores ellos ya llevan en juego? Me imagino que tiene más, lo que estamos igual previo a la entrevista, me comentaste un poco de Big Data, digamos, que pueden implementar y jugar a favor para el momento de armar estrategias. Si quieres te comento de algunos procesos, por decir, que tenemos en la Telefónica. Antes Ujú. de que el año se termine, se hace un trabajo y eso no era yo solo, más bien muchas personas muy habilidosas con diferentes skills, desde personas geniales matemáticamente, creativos, todo un grupo de personas y estaban los temidos forecasts. Lo Ujú. que hacíamos desde octubre, noviembre, diciembre es tratar de predecir qué iba a pasar el siguiente año, teniendo en cuenta todo lo que había sucedido con data histórica. Realmente cuando sabes todo lo que pasó, y eso hablo mucho con mis clientes ahora, ¿por qué el COVID es complicado? Porque nunca hemos estado en una pandemia. No hay data histórica. No puedo entender qué pasó para predecir qué va a pasar. Y básicamente lo que hacíamos con el forecast primero era, entendamos qué pasó. Entendamos cuáles son las variables que alteran comportamiento del cliente, que alteran ingresos, que incrementan costos. Entonces, realmente es un trabajo que, por decir, en el caso de Coca-Cola, nosotros sabíamos que cuanto más largo el invierno, menos venderíamos. Eso es algo que muchas veces uno dice, pero cuando ya tienes ese nivel de refinamiento de estrategia, entiendes hasta ese tipo de variables. Ay, qué complicado. Si hace un día más de invierno, es un día más que vamos a vender menos Coca-Colas. Entonces, ¿cómo se ve eso reflejado en nuestra estrategia? Por decir, yo me acuerdo que teníamos configuración de ads por temperatura. Si la temperatura pasa los 30 grados, vamos a mostrar esos anuncios, por ejemplo. Si la Wow. o ese tipo de variables y realmente la construcción, ya hablando ahora desde la parte más comercial, todo nace de un objetivo. Cualquier empresa grande te va a decir, este año, y cualquier persona, aunque sea un empresario de una sola persona, de una unipersonal, por decir así, tú tienes que decir, ese año quiero hacer esa cantidad de plata. Todo nace de cuánto de ingreso quieres tener. La estrategia gira alrededor de la parte económica. Entonces te van a decir, ese año queremos facturar 300 millones de dólares. Ah, ok, 300 millones de dólares. Ahora veamos dos cosas. ¿Cuánto tenemos que gastar o invertir para llegar a los 300 millones de dólares? Y ahí hay temas de OPEX, CAPEX, cuánto tienes que invertir en assets, cuánto tienes que pagar de sueldos, insumos, etcétera, para llegar a ese monto y luego entender
¿Cómo vas a llegar? Ah, perfecto. En Navidad voy a vender tanto. Tienes que tener esa planificación económica que te va a permitir llegar a ese objetivo. Y de ahí viene la parte creativa, por decir, de qué productos tengo que desarrollar. Porque me voy a inventar. El portafolio del año pasado me va a permitir llegar a 250 millones de ingresos. Ok, el comportamiento de la gente más mi portafolio actual me va a permitir llegar a 250. ¿De dónde saco los otros 50 millones? Nuevas iniciativas. Entonces tengo que crear nuevos momentos de consumo o buscar nuevas audiencias que no me consumían y que necesito que me consuman para que yo pueda crecer esos 50 millones. Entonces, básicamente, viene de una cantidad enorme de variables. Estoy tratando de hacerlo lo más corto posible, pero espero que se haya entendido algo. No, no, 100%, 100%. Y de hecho, esto igual es algo que quisiera resaltar con la audiencia. Bueno, en general, con todas las empresas igual, esto es muy útil con el tema un tema de audiencias comunicacional que estás tocando ahorita, que normalmente, y lo veo constantemente este error, comunican lo mismo a las mismas audiencias. Es como que diferentes audiencias tienen el mismo comunicado. Y en realidad es algo que las grandes lógicamente saben que no es así, no pueden hablar, no pueden meter a todos en la misma bolsa. Y es algo que constantemente pasa. ¿Qué consejos podrías dar tú en el momento de, se podría decir, escoger esas audiencias para esos emprendedores que normalmente, y esto es un error número uno que creo que pasa para los emprendedores, que creen que su producto es para todos, Claro. ¿no? Que creen que su producto es, y les preguntas, ¿no? Y es como que, no, mi producto la verdad es para todos y no es así, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías dar tú para que ellos se puedan enfocar en una audiencia? No, primero tienes que definir tu audiencia comunicacional. Y aquí doy un ejemplo que siempre lo digo en algunas charlas. El 90%, me estoy inventando el número, de la gente que toma Powerade o Gatorade son borrachos con resaca. No son deportistas, pero tienen un core comunicacional de el atleta, Usain Bolt, corre, se hidrata, los iones. En la vida real, la gente está borracha con resaca en su casa tratando de seguir con vida tomando un Powerade, pero no van a poder hacer un spot de un tipo tirado al sillón por diferentes razones. Por ahí alguien un día crea un Powerade y muestra realmente la realidad, pero hasta hoy eso no sucede. Y del otro lado está la gente que te consume. Y eso realmente no es que tengas que ignorarlo, pero tu construcción de marca viene realmente de lo que tú quieres proyectar. No toda la gente que toma Red Bull está sobre una bicicleta saltando de un avión. Hay gente que lo toma en un boliche, hay gente que lo toma porque está cansado y tiene que estudiar. Entonces, lo primero es definir tu arquetipo, tu tono comunicacional, tu audiencia realmente. Coca-Cola es una marca que habla a millennials generalmente, pero si uno se da cuenta, Coca-Cola tiene dividida su comunicación por ocasión de consumo. Entonces, la ocasión de consumo también está asociada al tamaño de la unidad que te va a vender del SKU. Entonces, una ocasión de consumo es el universitario que está saliendo y antes de entrar al micro o al bus con calor, toma una mini. Entonces, la ocasión de consumo y la persona que la consume está dentro de la audiencia milenio de Coca-Cola. Pero cuando Coca-Cola habla de las comidas mejor juntos, está hablando de la familia, está hablando de una botella de 3 litros. Entonces, cuando ya tienes un portafolio, tú puedes básicamente dirigir incluso tu comunicación. Aunque Coca-Cola es una marca milenio que se siente milenio, llega un momento que tiene que hablar a la mamá, porque la mamá es la que va a comprar la Coca-Cola 3 litros a la tienda, me invento. Entonces, lo primero es define realmente tu audiencia, y eso por decir nos pasó acá con Viva, justamente la telefónica que yo trabajaba. Nuestro core de comunicación era gente muy joven. Y por eso nos damos el lujo de hacer cosas chistosísimas, provocativas, etcétera. Pero veíamos nuestra base de clientes, debía haber 600,000 personas, por lo menos por encima de los 35 años. Y no es que dejarían de ser nuestros clientes, los seguimos teniendo, pero necesitamos tener una marca que nos diferenciaba de la competencia. Porque si no, si intentábamos ser lo que era Tigo, lo que era Intel, a nivel comunicacional y posteriormente comercial, las cosas no iban a funcionar. No, exacto, exacto. No, gracias por compartir eso, porque la verdad es clave, ¿no? Ahorita el tema de saber comunicar, tanto de una manera empresarial como personal, ahorita es fundamental. ¿Cómo han cambiado ustedes su tema comunicacional con el COVID? ¿No? Porque lógicamente ya no puedes hablar como hablabas a un cliente antes, ¿no? Ahorita está un mindset, se podría decir, más ahorrador del público. Entonces, la dinámica para que tú puedas agarrar y identificarte con ellos, para que ellos igual te entiendan, tiene que haber mucha empatía en esa comunicación. ¿Cómo ustedes están comunicando? Ahí entra un poco de lo que habíamos hablado, el tema del Big Data, porque
hacemos un proceso importante de social listening. Entonces, escuchamos lo que la gente está hablando y lo primero que hacemos es no hacer lo que todos están haciendo. Ese cuento de estamos juntos pero separados y que estamos contigo, realmente todas las marcas allá hicieron eso. Entonces, lo que estamos tratando de entender es cuál es el rol de nuestros clientes en la actual sociedad. Hemos hecho varios estudios, temas de social listening, entender qué esperan las personas. ¿Qué quieren? ¿Las personas quieren ver publicidad o no? Y hemos entendido que sí quieren ver publicidad. Y en ese momento, ¿qué es más importante? Precio, disponibilidad. En ese momento, para muchos consumidores, disponibilidad es más importante porque hay productos que pasan a faltar. Entonces, el simple hecho que encuentro el producto que me gusta por el mismo precio, perfecto. El hecho de que no subas tus precios porque estamos en pandemia para aprovecharse de la situación. Entonces, hay muchas variables que dependen de cada categoría, pero básicamente partimos de entender qué está pasando en la vida del cliente, cómo la vida de nuestros consumidores, ya sea consumidores de Coca-Cola, de la marca que sea, cambió con el COVID. Porque hay marcas que no cambiaron mucho su experiencia, sigue un journey más o menos parecido. Hay marcas que cambiaron completamente. Básicamente, no sé, un bar ya no cambió su journey, nadie te va a visitar en el bar. Y veo que hay varios bares reinventándose, envían los cócteles a la casa, crea una experiencia diferente, te mandan y luego te conectan on live, por ejemplo. Otras empresas, por decir, servidores de Internet o proveedores de Internet, tu journey sigue igual, porque no es que tienes que salir de tu casa, al revés, estás sobrecargando la red. Entonces el enfoque debería ser mucho más, ¿cómo hago para garantizar que ese cliente tenga una mejor experiencia ya que nos está usando por más tiempo? Entonces depende mucho, pero tratamos siempre de ver si el COVID generó algún problema, tratar de solucionar ese problema y sobre todo entender qué está pasando o cómo el COVID cambió la realidad de consumo de nuestros clientes. Claro, no, estás tocando puntos demasiado claves, amplios, más bien. Eso quisiera recalcar con la audiencia para que lo escuchen, especialmente para los que están emprendiendo, para los que ya tienen sus empresas, que usualmente no han usado esta oportunidad como para cambiar su mensaje comunicacional. Han ido netamente con tal vez promociones agresivas, lógicamente por las ventas, pero no han aprovechado para un tema de posicionamiento, que creo que eso era clave durante estos meses, ¿no? Amples, la verdad quisiera que nuestra audiencia igual tenga unos ejemplos prácticos para los que se quieran meter tal vez en este rubro, ¿no? Y dado acá un simple caso con lo que nos comentas, tú igual no fuiste a la universidad, no es que necesitas tener estas cosas, pero simplemente esa experiencia. ¿Cuáles serían los primeros pasos para jóvenes o personas que se quieren meter igual a este rubro y hacer lo que haces? Yo creo que ahí hay dos temas que son importantes y están correlacionados. El primero es la lectura. Tienes que leer mucho. O sea, y no digo leer, qué sé yo, Quijote, no es un tema de... Yo en realidad tengo mi biblioteca y no hay un solo libro de placer. Y en realidad no es que sea gran fanático de leer, pero leo porque sé que tengo que leer. Sé que tengo que aprender y realmente la parte de lectura es fundamental. Hay libros alucinantes que te van a enseñar 10 veces más acerca de cualquier tema de comunicación, de estrategia, de cómo piensan las personas. Entonces hay bibliografías que te inspiran. Yo creo que el tema de lectura es súper, súper importante. Sé que cualquier persona te va a decir eso, pero esa es mi experiencia personal. El tema de, hay libros que te cambian la vida, te cambian la forma de ver el mundo, sobre todo desde lo empresarial. Entender qué hicieron los tipos, entender qué no hicieron o básicamente estar abierto a esos consejos es algo que me ayudó mucho. Y el segundo ha sido el tema del idioma. Como te decía, no es que tenga un inglés perfecto, pero el volumen de información, en mi caso yo que siempre he sido autodidacta, desde Photoshop hasta temas de estrategia, Design Thinking, Scrum, todas las herramientas he estudiado en línea. Y el volumen de información que hay en portugués o hasta en español es mínimo cuando comparado al inglés. En realidad ya estás consumiendo un contenido que está ultra recontra recalentado. Los tipos que están ahí pensando, dando entrevistas a Entrepreneur, que están en Harvard Business Review, gente que te está diciendo lo que está pasando allá en Silicon Valley, no te lo está diciendo en español. Hasta que un cojudo lo traduzca y que tú lo puedas consumir, eso ya no es tendencia, ya perdiste una oportunidad. Entonces el tema del idioma puede sonar una tontería, pero te permite estar un paso adelante y sobre todo estar mucho más cerca a donde realmente las cosas están sucediendo. A una entrevista, ni digo para que te contraten. Generalmente uno cree que la recomendación del idioma es te va a ir mejor en la entrevista de trabajo o vas a poder ir a trabajar afuera. No, vas a poder consumir mejor contenido
y contenido mucho más actualizado. Hablando de esos dos pasos. Y luego, yo creo que tienes que trabajar en empresas que le interese el tema de estrategia. Hay muchas empresas que no le interesan, empresas muy exitosas que no le interesan, que son empresas de commodities, son empresas que en muchos casos son familiares y el bisabuelo quiere seguir haciendo las cosas como siempre ha hecho porque eso fue lo que hizo que esa empresa fuera exitosa. Entonces, buscaría jefes y empresas que tengan ese chip, que tengan esas ganas de innovar, de preocuparse por la estrategia, de dar el valor a la estrategia. Hay empresas que, sin importar cuán grandes o exitosas son, viven al día. Ya vendimos lo del día, ya vendimos lo del día y están con esa mirada puesta en el corto plazo. En ese tipo de empresas no vas a poder adquirir la experiencia de visión de largo plazo, de estrategia, de innovación, de diversificación de portafolio, de desarrollos, de iniciativas, etcétera. No, es totalmente cierto lo que nos mencionas, ¿no? Ese tema de la experiencia es crucial, o sea, tanto aprender, pero ponerlo en práctica. Creo que ese tema de la práctica lo subestimamos demasiado, hasta por lo menos en mi caso, sí es como que leía un montón de libros, pero, y poniéndolo, o sea, en simples números, ¿no? Tal vez retenía el 50% y practicaba el 5%. Es el momento que empezó a aplicar un 80% de lo que leía. Lógicamente tardas más en tu lectura, pero lo aplicas. Ahí es cuando realmente ese conocimiento se hace valioso, ¿no? De acuerdo. Eso es algo que falta muchísimo, creo. Un montón de gente lee, y especialmente esta cuarentena debió sacar esa costumbre. Eh, No, pero solo te interrumpo y eso que tú dices es importante. Hay mucho teórico. Hay gente que nunca salió a la calle, nunca lanzó un producto, igual va a subir a un escenario y te va a decir qué hacer. Un tipo que nunca tuvo un empleado, que nunca ha emprendido, que nunca ha fracasado y que te va a decir lo que hacer porque solo ha leído libros. De esos tipos escapate, porque nunca ha tratado de hacer nada. Y eso muchas veces estoy en un evento así de primer nivel y todo, y veo a un tipo hablando y el tipo habla y habla. A ver, voy a buscar a ese tipo en LinkedIn. El tipo nunca hizo nada. O sea, es un gran speaker, es un gran orador, te comparte, pero al final del día no es un tipo que te va a dar más que un keynote o un PowerPoint de información. Entonces veo muchos amigos incluso obsesionados con ¿y cuál curso, cuál posgrado, cuál maestría cree que debería hacer? Viejo, ya, suficiente estudiar. Ahora actualizate tú desde lo que ya sabes hacer, pero no te veo creciendo en tu trabajo, no te veo poniendo tu negocio. Eh, no es porque tus padres tengan la condición de mantenerte que vas a seguir en esa vida de, yo digo, el eterno estudiante. El tipo tiene 40 años, 6 maestrías y en su trabajo sigue siendo junior porque nunca trabajó. Y hay veces que un problema en el trabajo, una campaña, un desarrollo de producto es un MBA. Literalmente la experiencia que vas a tener. Un buen jefe es un MBA porque te va a enseñar, te va a dejar trabajar. Entonces hay que tener ese balance también. No podemos ser eternos estudiantes y tampoco podemos creer que todo lo que sabemos nos va a garantizar de por vida. no, exacto. Es tal como lo mencionas, y la verdad creo que la práctica es el mejor mentor, ¿no? Como lo dicen, te enseña todo. La escuela de la vida es lo que te enseña todo. Totalmente siento, Amples, pero mira, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista. Nos has compartido un montón de valor de temas estratégicos, personales, corporativos, y realmente quisiera resaltar eso con la audiencia, ¿no? Que realmente esto lo tome nota y lo apliquen, ¿no? Estos temas estratégicos, porque ha sido como un curso intensivo de estrategia. Amples, pero antes de dejarte ir, quisiera que nos comentes un poco acerca de dónde te ves tú en los siguientes 5 años, ¿no? Considerando acá que como nos muestras, eres una persona de full estrategia, full visión y objetivos, ¿dónde te ves tú de acá a 5 años? Tengo bastante claro, creo que las personas que me conocen saben que en donde estoy en ese momento es donde yo había planteado estar, que es ser socio de una empresa que soluciona problemas. Y me acuerdo, mentores, jefes me decían, ¿dónde te ves en 5 años? Yo les dije, en algún día voy a trabajar en una empresa que solucione problemas, que esté dedicada a la estrategia y la creatividad. Y ahora estoy acá. Y estando acá, hemos desarrollado una plataforma justamente de inteligencia artificial, la hemos desarrollado en Holanda, que es una herramienta que es un buscador, es un motor de búsqueda que trabaja con la inteligencia artificial para extraer datos de redes sociales. Eso puede sonar sencillo, pero desde que hemos tenido problema con Cambridge, todo lo que pasó, Cambridge Analytica y Facebook, Uh -huh. el extraer datos de las redes sociales, sobre todo Facebook, se ha vuelto muy complicado,
Primero, por un tema obviamente de derechos, todas las cláusulas de privacidad, y por el otro lado, empresas como Facebook, Google, etcétera, viven de esos datos. Entonces, te voy a dar la cantidad mínima de datos para que te sientas cómodo, pero no te voy a dar la cantidad suficiente de datos para que entiendas lo que realmente pasa. Entonces, hemos desarrollado esa plataforma y en los 5 años nos vemos, hemos estado trabajando, ya tenemos algunos desarrollos que estamos haciendo en México, en Bolivia, en Holanda, pero veo expandiendo el uso de esa herramienta de social listening con uso de inteligencia artificial a otros países. Wow, no, increíble, increíble. Y bueno, desearte todo lo mejor con esto. Yo creo que eso, de hecho, es el futuro, ¿no? Todo ese tema de social listening, ver el Big Data. Y una cosa más amplia es, si tú podrías agarrar y dar un consejo a nuestra audiencia, considerando que son jóvenes que quieren arrancar, ¿no? ¿Qué consejo darías tú? Pero este consejo en base a lo que tal vez tú dirías a tu versión más joven. Yo puedo decir, no sé si hay fórmulas, pero lo que funcionó para mí es toma riesgos. Cuanto más pase el tiempo, más difícil se te va a hacer que tomes riesgos. Si tienes 19 años, puedes equivocarte lo que quieras. Si tienes 23, puedes equivocarte lo que quieras. Si tienes 32, estás casado y tienes 4 hijos, ya no te puedes equivocar. O la posibilidad de que animes a hacerlo, voy a dejar mi trabajo y voy a emprender, se vuelve mucho más difícil en el pasar del tiempo. Entonces, esa es la hora que te puedes equivocar, que puedes falir 50 empresas, que puedes equivocarte de país, de profesión, de carrera, de lo que quieras. Aprovechar esa juventud. Luego vas a tener responsabilidades, vas a tener menos tiempo y eso es algo que mi abuelo me decía. Amples, eres joven, sembra el árbol más grande que puedas. Porque generalmente la gente de tu edad solo quiere sembrar lechuga, porque la lechuga da muy rápido. Sembra el árbol más grande que puedas. Entonces, creo que combinando esos dos consejos es, primero, equivóquense las veces que sea necesaria, arriésguense las veces que sea necesaria, porque más adelante se les va a hacer cada vez más difícil poder equivocarse. Y segundo, aprovechen que son jóvenes para apostar por algo grande. Cuando ya sean mayores y toca trabajar de lo que sea, trabajen de lo que sea. Pero si hay un momento en el cual pueden sembrar un árbol grande porque tienen el tiempo, porque pueden esperar que ese árbol se desarrolle, es ahora que son jóvenes. Wow, sí, totalmente de acuerdo, totalmente cierto, Amples. Y para la audiencia, no resaltar eso de que muchos tienen miedo a fracasar, a arriesgar las cosas. Creo que ahorita es perfecta oportunidad con todo lo que trajo la pandemia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Amples. Te quedo muy agradecido por todo lo que has compartido. Y para la audiencia, resaltarles que vamos a dejar notas de tus redes sociales, todo en las notas del podcast, de YouTube, para que igual puedan seguirte, ¿no? Para estar al tanto de lo que haces. Y bueno, muchísimas gracias, Amples. No, Marcelo, la verdad que un gusto poder compartir algo. Espero que haya quedado algo. Son temas a veces que son abstractos, difíciles de compartir, pero he tratado de ser lo más transparente, realmente compartir lo que he vivido sin trucos, sin secretos, sin promesas de que eso es fácil, que eso es rápido, porque no lo es, y espero que realmente sea de valor. Gracias, Amples. Un gran saludo. No, con gusto. No esperes más. Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate a fracasar temprano. Y no olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.